Buenas a todos y todas. Gracias por distinguirme siguiendo mis videos para mostrar el aprendizaje de ciertos temas en matemática. En esta ocasión vamos a trabajar con la media, la mediana y la moda para datos agrupados. Se entiende que muchos se identifican ya con estos términos y estos valores para datos no agrupados. Por ello nos enfocaremos en este día en determinar estos valores para datos agrupados. Y para empezar, pues, tenemos el siguiente ejemplo. Determina la media y de la siguiente distribución. Y se nos muestra esta tabla, que está preelaborada en algunos casos. Esto por razón de tiempo, para no hacer el video muy largo. Pero observemos lo siguiente. Acá este encabezado que dice intervalos en la parte azul. Y debajo tenemos 5 intervalos. Cuando elaboramos estos intervalos hemos adjuntado, hemos distribuido los datos de manera agrupada. En cada intervalo puede haber 0 o más datos incluidos. Cada intervalo va a representar algún dato probablemente, o tal vez no represente ningún dato. Bien, pues aquí tenemos los datos en forma de intervalo. 5 intervalos. Pasemos a la columna de color rojo, ¿verdad? Debajo de esa columna, de ese encabezado, tenemos lo que se llama la frecuencia absoluta de cada intervalo. Es decir, que el intervalo de 0 a 4 tiene 3 datos registrados. El intervalo de 4 a 8 tiene 5 datos registrados, o sea, están incluidos en el intervalo que va desde 4 inclusive hasta 8, sin incluir el 8, 5 datos. El intervalo del 8 al 12 tiene 6 datos. El siguiente intervalo de 12 a 16, 4 datos. Y de 16 a 20, 3 datos. Bien, esto es básicamente lo que nos dan. La columna que tiene el encabezado de azul, que dice intervalos, y la frecuencia absoluta. Y partiendo de estas dos columnas, entonces, determinamos la columna de verde y la columna de morado. Ahora, le explico cómo obtenemos esta columna titulada marca de clase. Muy sencillo. La marca de clase no es más que el promedio de los extremos, entre los extremos de cada intervalo. Por ejemplo, en el intervalo 1, que va de 0 a 4, si sumamos 0 y 4, nos da 4. Y como hemos sumado dos datos, dividimos entre 2. Y al dividir 4 entre 2, nos da 2. Entonces, ese 2 es la marca que va a representar a ese intervalo. Marca de clase. Se le llama, ¿verdad? A ese 2. Y en el intervalo 2, cuyos extremos son 4 y 8, si sumamos 4 más 8 nos da 12. Y al dividir entre 2 entonces nos da 6. Y ahí tenemos la marca de clase correspondiente a ese segundo intervalo, que es 6. Bien, entonces en el intervalo 3 los extremos son 8 y 12. Al sumar 8 con 12 nos da 20. Y como hemos sumado dos datos, dividimos entre 2. Y eso nos da 10. Esa es la marca que representa a ese intervalo. 12 más 16 son 28. Al dividir entre 2 nos da 14. El 14 es la marca de clase para ese intervalo. Y el último intervalo, que es 16 y 20, los extremos, entonces nos da 36. Al dividir entre 2 nos da 18. Por tanto, ese 18 es la marca que representa a ese intervalo. Bien, y la columna de morado que tenemos acá, que dice frecuencia acumulada, también la obtenemos de un modo muy simple.
¿Qué es la frecuencia acumulada? Bueno, si tú tienes una X cantidad de algo y luego consigues otra cantidad, entonces junta las dos, la ha acumulado y te va a dar una nueva cantidad. Entonces, ¿cómo nosotros construimos esta columna? Bien, colocamos la primera frecuencia. La primera frecuencia absoluta es 3. La escribimos en esa columna. Luego, esa primera frecuencia absoluta la sumamos con la siguiente. Y eso nos da 8. Entonces colocamos el 8 debajo del 3 en la siguiente casilla. Fíjese, 3 más 5, 8. Obtenemos aquí el 8 correspondiente. Luego, tenemos 8. Le sumamos la siguiente. 8 más 6, 14. Así tenemos este 14 que colocamos en la siguiente casilla, debajo del 8. Luego, 14 que tenemos más la siguiente frecuencia absoluta, que es 4, nos da 18. Bien, y al 18 que tenemos le sumamos la siguiente frecuencia absoluta, que es 3. Y 8 más 3 es 21. Fíjese que aquí obtuvimos lo que es el total de datos. El total de datos que se representa con n es 21. El total de datos. Al nosotros obtener la frecuencia acumulada de los datos, la última frecuencia acumulada tiene que darme el total de datos. Creo que en eso estamos claros. Entonces, vamos al siguiente paso. Recuerden que para la frecuencia, para la media de datos no agrupados, utilizábamos una fórmula similar a esta que tenemos acá. Esta tiene una ligera diferencia a la que usábamos o a la que usamos para datos no agrupados. ¿Por qué? Porque en los datos no agrupados se suma cada dato de manera particular hasta obtener la suma total y dividir entre n. Si usted se fija, aquí estamos dividiendo entre n. Pero aquí, al lado de los datos que están explícitos aquí, como x1, x2, x3, x4, x5, aquí se ha representado así porque tenemos 5 intervalos, 5 sumando, ¿ok? Pero en cada sumando tenemos un f1, por ejemplo, en x2 un f2, en x3 un f3, en x4 un f4, en x5 un f5. ¿Por qué? Porque como estos datos están agrupados en intervalos y cada uno de ellos tiene una frecuencia absoluta, por ejemplo, aquí en el primer intervalo era 3, entonces esa marca de clase que representa a ese intervalo hay que multiplicarla por la frecuencia absoluta, que es 3. Y así sucesivamente. A este 6, que es la marca de clase de este intervalo, hay que multiplicarlo por 5, porque la frecuencia absoluta es 5. Y así sucesivamente. Es por ello que esta expresión es la que vamos a utilizar para obtener así la totalidad de los datos. Esta expresión se escribe de una manera resumida de esta manera, ya que este símbolo que estoy señalando con el puntero del mouse significa la sumatoria ¿de qué? De este producto, de los x sub i por los f sub i. ¿Y quién es x sub i? Cada uno de los datos. ¿Y quién es f sub i? Cada una de las frecuencias absolutas, dividido entre n. Así obtenemos la sumatoria de todos los datos y la dividimos entre n. Pues bien, fíjense que en esta columna de amarillo que se le ha agregado a la tabla anterior, tenemos precisamente esto que se está señalando aquí en la sumatoria. ¿Qué se tiene? x1 por f1. Fíjese que en esta expresión y puede ir desde 1 hasta 5, porque el total de datos aquí de intervalo es 5. Entonces, f1, x1 por f1, x2 por f2, x3 por f3, x4 por f4. Eso es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, aquí estamos expresando lo que vamos a hacer. Ya en la siguiente tabla vamos a ver los resultados de hacer esta operación. Veamos la siguiente tabla. Bien, como x1 es 2 y f1 es 3, multiplicamos 2 por 3 y obtenemos este 6. Bien, en el siguiente intervalo, como x2 es 6 y f2 es 5, entonces multiplicamos y obtenemos 6 por 5, 30. Aquí, como
en este intervalo la marca de clase es 10, X sub 3 es 10 y F sub 3 es 6. Luego 10 por 6 obtenemos 60. Acá 14. La marca de clase para este intervalo, para el cuarto intervalo, es 14. Por tanto, X sub 4 es 14 y F sub 4 es 4. 14 por 4 multiplicamos y nos da 56. Luego, 18 es la marca de clase para el quinto intervalo. Por tanto, X sub 5 es 18 y F sub 5 es 3. Y 18 por 3 es 54. Y obtenemos la sumatoria total que tenemos aquí. Al sumar esta columna, todos los datos de esta columna, al final obtenemos la sumatoria, que es esto. Fíjese que en la tabla anterior teníamos aquí en la columna final la expresión que está aquí arriba en la fórmula. O sea, la sumatoria de todos los productos X sub y por F sub y, que es exactamente lo que hicimos en la tabla actual que estamos trabajando. O sea, aquí desarrollamos lo que dice la otra tabla. Y al hacer la sumatoria que indica aquí la tabla anterior, nos da 206. Es decir, 6 más 30 más 60 más 56 más 54, 206. De manera que ese es el total de datos. Habiendo realizado este proceso, ya obtener la media de este conjunto de datos es simple. Solamente tenemos que realizar una división, que vamos a ver ahora. Observe que aquí le pusimos nuevamente la fórmula que utilizamos para determinar el 206 y esta n, que es representa el total de datos, es 21. Pudimos ver en las tablas anteriores que al sumar la frecuencia absoluta obteníamos al final un 21, que es el total de datos. Ahora, dividiendo 206, que es la sumatoria de todos los datos, entre 21, obtenemos 9,810. Es decir, 9.810. Esa es la media. 9.810. Veamos ahora cómo, en el ejemplo 2, cómo encontrar la mediana de una distribución de datos. Vamos a trabajar con la misma distribución. Ahora, observe que vamos a utilizar esta fórmula. Vamos a utilizar esta fórmula que tenemos acá para ubicar la posición del intervalo o la clase que contiene a la mediana para luego poder estimar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? X más 1 sobre 2. Recuerde que para los datos sueltos también utilizamos esta expresión para ubicar la mediana. Entonces, n, ¿quién es? El total de datos. Más 1 entre 2. En nuestro caso, ¿cuál es el total de datos? El total de datos es 21 más 1, 22. Y dividido entre 2, que nos da 11. En la frecuencia acumulada, entonces, nosotros tenemos que buscar una clase donde la frecuencia sea igual o mayor que 11. Observe que de este proceso dijimos que obtuvimos un 11. 21 más 1, 22. Entre 2, 11. Entonces, en la frecuencia acumulada que vimos en las tablas anteriores aquí, y sobre todo en la primera tabla lo explicamos, cómo obtener la frecuencia acumulada, debemos de buscar la frecuencia que sea igual o mayor que 11. Y la que inmediatamente después de 11 es esta, 14. Y corresponde a esta frecuencia, al intervalo número 3. Lo cual vamos a ver en la siguiente tabla resaltado para identificar la clase de la mediana. Luego que identificamos la clase de la mediana, vamos a emplear esta fórmula para determinar o estimar la mediana en particular, porque la mediana no es una marca, no es un intervalo, sino que es un valor, es un dato en particular, y lo vamos a estimar con esta fórmula, donde tenemos ME es la mediana, LI es el límite inferior, más, ¿verdad? Tenemos aquí más, N sobre 2 es el total de datos dividido entre 2. Y esto es la frecuencia acumulada anterior a la clase donde está la mediana. A sub i es el ancho de la clase y F sub i es la frecuencia absoluta de la clase que contiene la mediana. Entonces, veamos, seguimos explicando en la siguiente tabla. Fíjense que hemos resaltado aquí
la clase que contiene la mediana. Ya hemos determinado con la formulita anterior, con la primera formulita, que la mediana está contenida en este intervalo. La mediana ni puede ser menor que 8 ni puede ser mayor que 8. O es 8, ni puede ser menor que 8 ni mayor que 12. O es 8 o es 12 o es un valor comprendido entre 8 y 12. Pues bien, aquí tenemos la fórmula que dijimos con la que vamos a estimar la mediana. ME igual al límite inferior más N sobre 2 menos frecuencia acumulada anterior a la clase que contiene la mediana, A sub I el ancho de la clase y F sub I la frecuencia absoluta de la clase que contiene la mediana. Veamos entonces, el límite inferior del intervalo que hemos resaltado es 8. Colocamos 8, míralo ahí, más el total de datos es 21, el cual dividimos entre 2, menos, ¿qué dice aquí? Frecuencia acumulada de la clase anterior. Bien, ¿cuánto es esa frecuencia acumulada de la clase anterior? Mire aquí con el puntero del mouse, 8, ¿verdad? Entonces colocamos aquí menos 8, ya que eso es lo que dice la fórmula acá. El ancho de la clase, ¿cuánto es? Observe, ¿cuántas unidades podemos contar desde 8 hasta 12? 4, o 12 menos 8, ¿qué me da? 4, ese es el ancho de la clase. Entonces en A sub I colocamos 4. La frecuencia absoluta de la clase que contiene la mediana, ¿cuál es? 6. Siempre observe el puntero del mouse, es 6. Entonces observe que estamos dividiendo por 6, tal como dice la fórmula. Bien, al hacer estas operaciones tenemos 8 más 21 entre 2 a 10.5 menos 8 me va a dar 2.5. Bien, por 4 sobre este 6. Luego, resolviendo acá, multiplicando 2.5 por 4 y dividiendo entre 6 y sumándole 8 a eso, entonces obtenemos 9,667. Lo cual para nosotros también puede ser 9.667. De manera que esa es la mediana. Veamos ahora entonces cómo calculamos la moda de una frecuencia de datos para datos acumulados. Bueno, para la moda vamos a trabajar con esta fórmula. Bien, vamos a trabajar con esta fórmula. Recordemos que la moda es el dato que más se repite. Por tanto, cuando los datos son agrupados, debemos de identificar el dato o el intervalo o la clase que tenga la mayor frecuencia. En este caso, ¿cuál de todas tiene la mayor frecuencia absoluta? Fíjese aquí la columna de la frecuencia absoluta. Estamos ubicados ahí. ¿Cuál tiene la mayor frecuencia? Tenemos entonces que esta es la mayor frecuencia y corresponde al intervalo número 3. Como podemos ver, corresponde al intervalo número 3. Ahora bien, vamos a interpretar la fórmula. MO, moda, igual al límite inferior más frecuencia absoluta de la marca del intervalo que contiene la moda, menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior, sobre la frecuencia del intervalo que contiene la moda, menos la frecuencia del intervalo anterior, más la frecuencia que contiene la moda, menos la frecuencia del intervalo posterior del siguiente, por el ancho de la clase. Bien, vamos a observar eso y aplicarlo en la siguiente tabla. Veamos, qué sencillo. Entonces, aquí tenemos resaltada la clase que contiene la moda por tener la mayor frecuencia absoluta, que 6 es la mayor frecuencia. Por tanto, el intervalo 3, habíamos dicho, es el que contiene la moda. Ahora vamos a aplicar la fórmula. Límite inferior de ese intervalo, ¿cuál es? 8. Mírelo aquí. Bien. La frecuencia absoluta de ese intervalo, ¿cuánto es? 6. Míralo ahí. La frecuencia absoluta del intervalo anterior, ¿cuál es? 5. Míralo aquí, porque el intervalo anterior es el número 2 y tiene como frecuencia absoluta 5. Mírelo ahí. Restamos entonces 6 menos 5. En el denominador tenemos la frecuencia de la clase menos la frecuencia anterior.
Aquí obtenemos entonces 6, la frecuencia de la clase, como podemos ver y como hemos señalado, y la anterior es 5, más la frecuencia de la clase que contiene a la moda, que es 6, menos la frecuencia de la clase que sigue, que es la 4. A la 3, ¿cuál le sigue? La 4. ¿Cuál es la frecuencia allí? 4, como podemos ver, mírelo ahí. Entonces 6 menos 4. Y el ancho de la clase, 12 menos 4 es, 12 menos 8 es 4. Ahí está el ancho de la clase. Luego, resolviendo esto que tenemos acá, vamos a ver 6 menos 5, 1. Entonces tenemos 8 más 1 entre 6 menos 5, 1 otra vez. Y 6 menos 4, 2. Por tanto, 1 más 2, 3. Aquí, en el numerador tenemos 1, en el denominador 3. Y tenemos como sumando ahora 8 más 1/3 por 4. Al hacer esta operación, 1 por 4 me da 4 entre 3. Es decir, 4/3 más 8. Al resolver esto y expresándolo de manera decimal, entonces nos da 9,333. Así que la moda que hemos obtenido es 9.333. Esta es la moda. Fíjese que para la mediana, la media y la moda utilizamos fórmulas que son fáciles de manejar. Solamente tenemos que saber qué significa cada elemento contenido en la fórmula. Así que los invito a ver este video detenidamente, a observar cada detalle que le hemos explicado y a practicar para que su conocimiento sea ampliado. Hasta luego y gracias.